En una pequeña localidad de Montana, donde el tiempo parece detenerse entre las montañas y los valles olvidados, Isabel Madrigal enfrentaba el invierno más crudo de su vida. No era el frío de la nieve lo que penetraba sus huesos, sino la ausencia del hombre que había sido su compañero durante 15 años. Tomás Madrigal, respetado carpintero del condado, había partido hacia el eterno descanso tras una fiebre devastadora, dejando a Isabel con 2 hijos pequeños y una propiedad a punto de ser embargada por deudas acumuladas que ella desconocía. Lo que Isabel no sabía aquella mañana de 1863 era que su desesperación la conduciría hacia el descubrimiento más extraordinario que el pueblo de Willow Creek jamás había presenciado. Si estás viendo este relato desde tu hogar, quizá en un tranquilo pueblo como Willow Creek o desde una bulliciosa ciudad como Chicago, te invitamos a acompañarnos en esta historia de revelaciones que cambiaron para siempre el destino de una comunidad. No olvides suscribirte para conocer más historias como esta, donde el pasado y el presente se entrelazan en sorprendentes descubrimientos. La noticia se extendió por Willow Creek como pólvora en campo seco. La viuda Madrigal había comprado la mansión Blackwood por apenas $50. La propiedad, abandonada durante casi un siglo y evitada por los lugareños como si fuera portadora de una maldición, se alzaba solitaria sobre la colina norte del pueblo. Sus ventanas tapiadas, como ojos cerrados ante el mundo, parecían guardar secretos que nadie había osado desvelar desde la misteriosa desaparición de la familia Blackwood en 1775. Isabel no había tenido más remedio que aceptar la oferta del banquero Morrison, quien le había presentado la mansión como única alternativa ante el inminente desahucio. «Es lo único que puedo ofrecerle por el valor de sus deudas, señora Madrigal», había dicho con una mezcla de compasión y alivio por deshacerse de aquella propiedad que llevaba décadas sin encontrar comprador. Nadie la ha habitado en 100 años, pero el título está limpio y la estructura parece sólida. Con algo de trabajo podría convertirse en un hogar. Lo que el banquero no mencionó fueron los rumores que circulaban por el pueblo desde generaciones. Voces fantasmales que supuestamente emanaban de sus paredes, luces misteriosas avistadas desde las ventanas del ático, y la desaparición de 3 hombres que habían intentado explorar la propiedad a lo largo del último siglo. Para el pueblo, la mansión Blackwood era un monumento a lo desconocido, un recordatorio tangible de que hay lugares donde el pasado nunca termina de morir. Isabel Madrigal había nacido en España, hija de un comerciante que había emigrado a América buscando nuevas oportunidades. Criada entre 2 mundos, había aprendido a enfrentar la adversidad con una mezcla de pragmatismo americano y el fuego español que corría por sus venas. A sus 32 años, su rostro reflejaba tanto la belleza heredada de su madre andaluza como las marcas del trabajo duro y la reciente pérdida. Sus manos, una vez delicadas, ahora mostraban callosidades de meses lavando ropa ajena para mantener a sus hijos, Elena, de 8 años, y Samuel, de 6. «Mamá, ¿es verdad que vamos a vivir en la casa del diablo?», preguntó Samuel la tarde en que cargaban sus escasas pertenencias en una carreta prestada por el panadero del pueblo, uno de los pocos que se había ofrecido a ayudarles. «No hay tales cosas como casas del diablo, mi niño», respondió Isabel con firmeza mientras acomodaba una manta sobre sus hombros. «Solo hay lugares olvidados por los hombres, y nosotros vamos a devolverle la vida a ese lugar». Pero incluso mientras pronunciaba aquellas palabras de consuelo, Isabel no podía evitar sentir un escalofrío al contemplar la silueta de la mansión recortada contra el cielo del atardecer. ¿En qué momento su vida se había reducido a esto?
Cómo la esposa del respetado carpintero Tomás Madrigal había terminado convirtiéndose en objeto de lástima y murmuraciones, forzada a refugiarse en el único lugar que nadie más quería. El camino hacia la colina fue acompañado por el silencio incómodo de los pocos vecinos que habían acudido a ayudarles. La señora Cooper, esposa del herrero, le había entregado una bolsa con provisiones y un pequeño crucifijo de plata. «Cuélguelo sobre la puerta principal, querida», había susurrado. Por si acaso, al llegar a los herrumbrosos portones de hierro forjado que marcaban la entrada a la propiedad Blackwood, el panadero Jenkins detuvo la carreta y se negó a avanzar más allá. «Hasta aquí llego, Isabel. No es por falta de voluntad, pero prometí a mi esposa que no pondría un pie en esta propiedad». Isabel asintió, comprendiendo que a partir de ese punto estaban solos. Con determinación, tomó las riendas del caballo y condujo la carreta por el camino cubierto de maleza hasta la imponente entrada principal. La mansión Blackwood había sido en su día un símbolo de opulencia y poder. Construida por Edmund Blackwood, uno de los primeros colonos británicos en establecerse en Montana, la casa combinaba la solidez de la arquitectura georgiana con detalles victorianos que hablaban de la riqueza acumulada por la familia en el comercio de pieles y posteriormente en la minería. Sus 3 plantas, coronadas por un ático con ventanas en forma de ojo de buey, se alzaban como un anacronismo en medio del paisaje rural de Willow Creek. «Es enorme», susurró Elena, aferrándose a la falda de su madre mientras contemplaban la fachada cubierta parcialmente de hiedra. Las columnas que flanqueaban la entrada principal se mantenían sorprendentemente intactas, como centinelas que hubieran guardado fielmente un secreto durante décadas. Isabel extrajo de su bolsillo la pesada llave de hierro que le había entregado el banquero. «Nuestra nueva vida comienza hoy», dijo con una convicción que no sentía realmente. «Vamos a hacer de este lugar nuestro hogar». La puerta principal, de roble macizo con elaborados tallados, se resistió inicialmente, como si la casa misma se negara a recibir nuevos habitantes. Después de varios intentos, cedió con un gemido que resonó a través del vestíbulo vacío, levantando una nube de polvo que hizo toser a los niños. El interior de la mansión estaba sorprendentemente intacto. Muebles cubiertos con sábanas amarillentas poblaban las habitaciones como fantasmas congelados en el tiempo. Una gruesa capa de polvo cubría cada superficie y telarañas conectaban los candelabros de cristal con las esquinas de los techos altos. El aire olía a cerrado, a madera húmeda y a algo indefinible que Isabel no lograba identificar. Algo antiguo y persistente como el aroma de flores secas olvidadas entre las páginas de un libro. «Dormiremos esta noche en el salón principal», decidió Isabel, desconfiando de explorar las plantas superiores sin la luz adecuada. «Mañana, con la luz del día, exploraremos el resto y comenzaremos a limpiar». Aquella primera noche en la mansión Blackwood fue inquietante. El viento silbaba a través de grietas invisibles, creando melodías espectrales que mantenían a los niños aferrados a su madre. Los crujidos de la madera antigua resonaban como pasos lejanos, y en 2 ocasiones Isabel creyó escuchar el tintineo distante de lo que parecía una música de caja, aunque no logró determinar su origen. «Mamá», susurró Elena en la oscuridad, «¿por qué nadie ha querido vivir aquí en tanto tiempo?» Isabel acarició el cabello de su hija, buscando palabras que ofrecieran consuelo sin mentir. «A veces, mi niña, las personas evitan lo que no comprenden. Esta casa ha estado vacía mucho tiempo y eso asusta a la gente, pero nosotros le devolveremos su luz, ya verás». Con el amanecer llegó un nuevo valor. La luz del sol que se filtraba a través de las ventanas polvorientas revelaba una mansión que, pese al abandono, conservaba la elegancia de otra época. Isabel organizó a sus hijos con tareas sencillas mientras ella comenzaba a explorar sistemáticamente cada habitación de la planta baja.
El salón principal, con su chimenea de mármol y sus sofás de terciopelo desgastado, daba paso a un comedor donde una larga mesa de caoba esperaba comensales que no habían acudido en un siglo. La cocina, con su enorme fogón de hierro y alacenas de madera, contenía utensilios y vajilla cubiertos de polvo, pero en perfecto estado. Había una biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero, cuyos títulos apenas se distinguían bajo la capa de polvo acumulado. Fue al tercer día, mientras Isabel limpiaba el estudio ubicado en la parte posterior de la casa, cuando encontró la primera anomalía. Tras mover un pesado escritorio, notó que una de las tablas del suelo se mecía ligeramente bajo su peso. Al examinar con más atención, descubrió que la madera en esa área era diferente, más nueva que el resto del suelo. Con creciente curiosidad, Isabel utilizó un abrecartas encontrado en uno de los cajones del escritorio para hacer palanca en los bordes de la tabla suelta. Después de varios minutos de esfuerzo, la madera cedió, revelando un pequeño compartimento oculto. En su interior encontró una cajita de madera tallada, no más grande que la palma de su mano. Con dedos temblorosos, Isabel levantó la caja y la abrió. Dentro había un pequeño relicario de plata. Al abrirlo, encontró un retrato en miniatura de una mujer joven de expresión serena y, junto a él, un mechón de cabello rubio atado con una cinta azul desteñida. En el reverso del relicario había una inscripción casi borrada por el tiempo. Elizabeth, mi luz en la oscuridad, 1764. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Elizabeth Blackwood había sido la esposa de Edmund, según las escasas historias que había escuchado en el pueblo, la misma que supuestamente había desaparecido junto con toda la familia en aquella fatídica noche de 1765, de la que nadie parecía saber detalles concretos. Bajo el relicario, Isabel encontró un trozo de papel doblado, una página arrancada de lo que parecía ser un diario. La caligrafía, elegante pero apresurada, era apenas legible tras décadas de humedad. Él ha descubierto lo que hay tras la puerta sellada. Dios nos ampare. No puedo permitir que utilice ese conocimiento. He tomado mi decisión. Que el Señor me perdone por lo que debo hacer esta noche. Eve. Isabel releyó aquellas líneas varias veces, intentando comprender su significado. ¡Qué puerta sellada! ¿Y qué conocimiento tan terrible había descubierto Edmund Blackwood? ¿O acaso Eve era Elizabeth y no Edmund? Guardó cuidadosamente el relicario y la nota en su bolsillo, decidida a continuar su exploración con renovado interés. Ya no se trataba solo de limpiar su nuevo hogar. Ahora sentía la necesidad de comprender qué había ocurrido realmente a la familia que había habitado aquella mansión antes que ellos. Durante las siguientes semanas, Isabel dividió su tiempo entre acondicionar la casa para hacerla habitable y buscar más pistas sobre el misterio de los Blackwood. Sus hijos, inicialmente temerosos, comenzaron a adaptarse a su nuevo hogar, explorando los vastos jardines abandonados y las habitaciones de la segunda planta que Isabel había limpiado y declarado seguras. El hallazgo del relicario había despertado la curiosidad de Isabel sobre la historia de la mansión. Aprovechando uno de sus viajes semanales al pueblo para comprar provisiones, visitó la oficina del registro del condado, un pequeño edificio de ladrillo adyacente al juzgado. El archivero, un hombre de edad avanzada llamado Hiram Potter, la miró con sorpresa cuando Isabel solicitó ver los registros relacionados con la propiedad Blackwood. Es la primera persona en décadas que muestra interés en esos documentos, señora Madrigal, comentó mientras extraía una caja de madera polvorienta de un estante. La mayoría de los habitantes prefieren olvidar que esa casa existe siquiera. Isabel se inclinó sobre los documentos amarillentos con avidez. Títulos de propiedad,
Registros de impuestos y diversos documentos legales daban cuenta de la historia oficial de la mansión, construida en 1750 por Edmund Blackwood, ocupada por la familia durante 15 años, y posteriormente abandonada tras la inexplicable desaparición de todos sus habitantes en la noche del 17 de diciembre de 1765. Desde entonces, la propiedad había pasado nominalmente de un propietario a otro, generalmente bancos o especuladores, pero nadie había residido en ella por más de unos días. ¿Hay algún registro de investigación sobre lo que ocurrió con la familia?, preguntó Isabel pasando cuidadosamente las frágiles páginas. Hiram Potter negó con la cabeza. El sheriff de la época, un tal Jeremiah Sullivan, documentó su visita a la propiedad 3 días después de que los vecinos reportaran no haber visto actividad en la casa. Encontró la mansión completamente vacía, sin signos de violencia, pero tampoco de que la familia hubiera planeado marcharse. La cena estaba servida en el comedor, los armarios contenían toda la ropa y no faltaban caballos ni carruajes. Simplemente desaparecieron. Isabel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Una familia completa no se desvanece en el aire. Hubo teorías, por supuesto, continuó Potter, bajando instintivamente la voz. Algunos dijeron que Edmund Blackwood había hecho fortuna a través de medios poco escrupulosos y que sus enemigos finalmente lo alcanzaron. Otros sugirieron que la señora Blackwood, de quien se rumoreaba tenía sangre india, había practicado algún tipo de brujería que salió mal. Isabel recordó la nota encontrada en el compartimento secreto. ¿Y qué se sabe sobre una puerta sellada en la mansión? La pregunta pareció sobresaltar al archivero, cuyos ojos se agrandaron momentáneamente. ¿Dónde escuchó eso? Es solo algo que mencionaron en el pueblo, mintió Isabel, súbitamente recelosa de compartir su descubrimiento. Potter la estudió por un momento antes de responder. Hay un documento, no es oficial, más bien una especie de testimonio que no se incluyó en el informe final del sheriff. Lo guardé por separado debido a su naturaleza peculiar. El hombre se levantó con dificultad y se dirigió a un pequeño gabinete en la esquina de la oficina. De uno de sus cajones extrajo un sobre de papel manila desgastado por el tiempo. Esto es el testimonio de Martha Collins, una de las criadas de los Blackwood que no residía en la mansión. Según su declaración, unos días antes de la desaparición, Edmund Blackwood había ordenado sellar una puerta en el sótano de la mansión. Cuando ella le preguntó el motivo, él respondió que había descubierto algo que era mejor mantener oculto a los ojos de los hombres. Isabel sintió que su corazón se aceleraba mientras tomaba el sobre que le ofrecía Potter. Dentro había varias páginas escritas con una caligrafía temblorosa, el testimonio de Martha Collins, tomado el 23 de diciembre de 1765. La mujer describía cómo Edmund Blackwood, tradicionalmente un hombre alegre y sociable, se había vuelto taciturno y retraído tras un viaje a las montañas donde supuestamente había descubierto una veta de oro. A su regreso, había pasado días enteros encerrado en su estudio, consultando libros antiguos y dibujando extraños símbolos. «El Señor me ordenó no bajar nunca al sótano», había declarado Martha. Dijo que había sellado la puerta del final del pasillo y que nadie debía intentar abrirla. Cuando le pregunté qué había detrás, me miró con ojos que no parecían los suyos y dijo: «La respuesta a todo, Martha. Y por eso mismo debe permanecer cerrada». La declaración continuaba relatando cómo, la noche anterior a la desaparición, Martha había visto luces extrañas emanando de las ventanas del sótano y había escuchado lo que describió como cánticos en una lengua que no era de este mundo. «No regresé a la mansión al día siguiente», concluía Martha. «El miedo me mantuvo alejada. Para cuando el sheriff fue a investigar, ya era demasiado tarde. Se habían ido todos, tragados por lo que sea que el señor Blackwood encontró detrás de esa puerta».
Isabel devolvió el documento a Potter con manos temblorosas. ¿Alguien ha investigado alguna vez esta historia sobre la puerta sellada? El archivero negó con la cabeza. El sheriff Sullivan mencionó en su informe haber inspeccionado el sótano, pero no encontró ninguna puerta sellada, solo paredes de piedra ordinarias. Con el tiempo, la historia de Martha Collins se convirtió en una más de las leyendas que rodean a la mansión Blackwood. Isabel abandonó la oficina del registro con más preguntas que respuestas. Si el testimonio de Martha Collins era cierto, ¿qué había sucedido con la puerta sellada? ¿Y si aún existía en algún lugar del sótano, oculta de alguna manera que el sheriff no había sido capaz de detectar? Al regresar a la mansión, Isabel encontró a sus hijos jugando en el jardín delantero bajo la supervisión de la señora Cooper, quien sorprendentemente se había ofrecido a visitarlos ocasionalmente después de que Elena había entablado amistad con su nieta en la iglesia del pueblo. «Han estado como ángeles», informó la mujer mayor, aunque Isabel notó que evitaba mirar directamente hacia la casa. «¿Encontró lo que buscaba en el pueblo?» «Algo así», respondió Isabel vagamente. «Gracias por cuidarlos. ¿Le gustaría entrar a tomar un té?» La señora Cooper palideció visiblemente ante la invitación. «Oh, no, querida, mi marido me espera para la cena. Quizás en otra ocasión». Isabel la observó marcharse apresuradamente, consciente de que probablemente nunca aceptaría cruzar el umbral de la mansión Blackwood. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Isabel descendió al sótano con una lámpara de aceite. Durante las semanas que llevaban habitando la mansión, había evitado explorar a fondo esa parte de la casa, utilizándola principalmente para almacenar alimentos y otros suministros. El sótano era amplio, con techo abovedado de piedra y suelo de tierra compactada en algunas áreas, losas de piedra en otras. Varias estanterías de madera, barriles vacíos y muebles deteriorados ocupaban el espacio, testigos silenciosos de una época de abundancia. Isabel recorrió metódicamente cada pared del sótano, buscando cualquier indicio de una puerta sellada o tapiada. Tras casi una hora de búsqueda infructuosa, estaba a punto de rendirse cuando notó algo peculiar en la pared del fondo, donde se almacenaban varias estanterías con botellas de vino vacías. A diferencia del resto de las paredes, construidas con grandes bloques de piedra irregulares, esta sección presentaba un aparejo más uniforme, con piedras de tamaño similar colocadas con demasiada precisión. Además, el mortero entre las piedras parecía más nuevo, de un tono ligeramente diferente. Intrigada, Isabel comenzó a retirar las estanterías, arrastrándolas hacia un lado para examinar mejor la pared. Al pasar su mano por la superficie, notó que el mortero entre algunas piedras se desmoronaba con facilidad, como si no hubiera fraguado correctamente. Con creciente excitación, Isabel buscó entre las herramientas que había encontrado en un cobertizo y regresó con un cincel y un martillo. Comenzó a trabajar en las juntas más débiles, extrayendo el mortero poco a poco. Después de varios minutos de esfuerzo, logró aflojar una de las piedras lo suficiente como para moverla. Al retirar la primera piedra, un olor extraño escapó del hueco, una mezcla de humedad, tierra y algo metálico que recordaba vagamente al hierro oxidado. Isabel acercó su lámpara a la abertura, pero solo vio oscuridad más allá. Determinada, continuó extrayendo piedras hasta crear un agujero lo suficientemente grande para pasar la lámpara. Lo que vio al otro lado le cortó la respiración. No era una simple habitación o pasaje, sino lo que parecía ser la entrada a un túnel que se adentraba en la tierra, más allá de los límites de la mansión. Isabel se apartó de la abertura, súbitamente consciente de la magnitud de su descubrimiento. Había encontrado la puerta sellada mencionada por Martha Collins, o al menos lo que quedaba de ella después de que alguien la hubiera tapiado con piedra y mortero. Pero ¿qué había al otro lado? Y debería arriesgarse a explorarlo.
después de leer sobre el destino de la familia Blackwood. Durante los siguientes días, Isabel se debatió internamente sobre qué hacer con su descubrimiento. Por un lado, la curiosidad y la necesidad de respuestas la empujaban a explorar el túnel. Por otro, el miedo a lo desconocido y la responsabilidad hacia sus hijos la hacían dudar. Finalmente, tomó una decisión. Necesitaba más información antes de aventurarse más allá de la pared derruida. Regresó al pueblo, esta vez dirigiéndose a la pequeña biblioteca municipal, alojada en una habitación adjunta a la escuela. La bibliotecaria, una mujer llamada Margaret Williams, mostró el mismo sobresalto que Hiram Potter cuando Isabel preguntó por material relacionado con la familia Blackwood. «No tenemos mucho sobre ellos, me temo», dijo con evidente incomodidad. La mayoría de los registros se perdieron en el incendio de 1850. Sin embargo, tras la insistencia de Isabel, la mujer extrajo de un armario cerrado con llave un delgado volumen encuadernado en cuero negro. Este es el único libro que menciona específicamente a los Blackwood. Es una historia de los primeros pobladores del condado, escrita por el reverendo Thompson en 1870. Isabel pasó horas estudiando el libro, buscando cualquier pista adicional. Las páginas dedicadas a los Blackwood confirmaban gran parte de lo que ya sabía. Edmund había llegado desde Inglaterra en 1745, había construido la mansión y gozado de considerable influencia en la región gracias a sus exitosos negocios. Un pasaje, sin embargo, llamó poderosamente su atención. Cabe señalar que el señor Blackwood mostraba un interés inusitado en las leyendas nativas sobre las montañas occidentales. Según testimonios de la época, en los meses previos a su desaparición, había realizado varias expediciones a cuevas consideradas sagradas por los indios locales. Se rumoreaba que buscaba lo que los nativos llamaban la puerta hacia el mundo bajo la tierra, un lugar donde supuestamente se guardaban conocimientos prohibidos desde el principio de los tiempos. Isabel cerró el libro con manos temblorosas. ¿Sería posible que Edmund Blackwood hubiera encontrado realmente esta puerta legendaria y la hubiera conectado de alguna manera con su mansión? ¿O acaso había traído algo de esas cuevas que luego ocultó tras la puerta sellada? En su camino de regreso a la mansión, Isabel se detuvo en la pequeña oficina del periódico local, El Heraldo de Willow Creek. El editor, un hombre llamado Frederick Mills, parecía ser la única persona en el pueblo genuinamente entusiasmada con su interés por la mansión Blackwood. «Por fin alguien que no teme a las viejas leyendas», exclamó cuando Isabel le explicó que buscaba información histórica sobre la propiedad. «He intentado escribir un artículo sobre los misterios de la mansión durante años, pero nadie quiere hablar del tema». Mills resultó ser una fuente invaluable. Como aficionado a la historia local, había recopilado recortes de periódicos, testimonios y rumores sobre la mansión a lo largo de los años. Entre su colección, Isabel encontró un artículo publicado en 1875 que relataba cómo un explorador llamado William Hawthorne había intentado investigar la desaparición de los Blackwood. Según el artículo, Hawthorne había pasado una semana en la mansión abandonada y había descubierto un pasaje oculto en el sótano que conduce a una red de cuevas bajo la colina. El explorador había seguido el túnel durante cierta distancia antes de regresar debido a la falta de aire y la inestabilidad del terreno. El artículo concluía mencionando que Hawthorne planeaba volver con equipo adecuado, pero nunca se publicó una continuación. «¿Qué sucedió con Hawthorne?», preguntó Isabel, intuyendo la respuesta. Mills se encogió de hombros. «Desapareció, igual que los 3 hombres que intentaron explorar la mansión en años posteriores. El último fue un geólogo en 1912. Entró en la mansión para estudiar formaciones rocosas inusuales que supuestamente había en el sótano. Nunca salió.
Isabel regresó a la mansión con la mente llena de información contradictoria y teorías perturbadoras. Una parte de ella quería tapar nuevamente la abertura en la pared del sótano y olvidar todo el asunto. Otra parte, sin embargo, sentía la irresistible atracción del misterio, el deseo de conocer la verdad que se ocultaba tras un siglo de silencio. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Isabel volvió al sótano. Había tomado una decisión. Exploraría unos metros del túnel, lo suficiente para determinar si valía la pena continuar o si debía sellar nuevamente la entrada. Equipada con una lámpara de aceite de mayor potencia, una cuerda atada a una de las estanterías para no perderse y un pequeño pico por si encontraba obstáculos, Isabel se deslizó a través de la abertura en la pared. El túnel, sorprendentemente, estaba mejor construido de lo que había anticipado. Las paredes y el techo estaban reforzados con vigas de madera en tramos regulares, y el suelo había sido nivelado, aunque décadas de abandono habían provocado derrumbes menores en algunos puntos. Isabel avanzó con cautela, consciente de cada sonido y cambio en el aire. El olor a humedad y tierra se intensificaba conforme se adentraba en el túnel, mezclándose ocasionalmente con una fragancia dulzona que no lograba identificar. Después de aproximadamente 50 metros, el túnel se ensanchaba, desembocando en una cámara circular de unos 10 metros de diámetro. Isabel alzó su lámpara y lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes de la cámara estaban cubiertas con intrincados símbolos tallados en la piedra, algunos reminiscentes de jeroglíficos, otros completamente ajenos a cualquier sistema de escritura que Isabel hubiera visto. En el centro de la cámara había una mesa de piedra circular, similar a un altar, con varios objetos dispuestos sobre ella, un libro encuadernado en cuero, varios frascos de cristal con contenido indistinguible y lo que parecía ser un pequeño cofre metálico. Isabel se acercó con cautela, sintiendo que había tropezado con el estudio secreto de Edmund Blackwood, el lugar donde había llevado a cabo las investigaciones mencionadas en los documentos históricos. El libro sobre la mesa estaba escrito en una mezcla desconcertante de inglés, latín y símbolos similares a los de las paredes. Las páginas que Isabel logró descifrar hablaban de puertas entre mundos, conocimiento prohibido desde la creación, y seres que existen en los intersticios de la realidad. Los dibujos que acompañaban el texto eran igualmente perturbadores, elaborados diagramas de lo que parecían ser máquinas imposibles, anatomías de criaturas que no pertenecían a ninguna clasificación conocida, y mapas de lugares con geografías que desafiaban la lógica euclidiana. Isabel retrocedió, súbitamente consciente de que se encontraba frente a algo que iba más allá de su comprensión. No se trataba simplemente de un descubrimiento histórico o de un tesoro oculto. Edmund Blackwood había encontrado algo fundamentalmente ajeno al mundo conocido. Fue entonces cuando notó otra puerta al otro extremo de la cámara, esta hecha de un metal oscuro y cubierta completamente con los mismos símbolos que adornaban las paredes. A diferencia del túnel de entrada, que había sido tapiado con piedras, esta puerta había sido sellada con lo que parecían ser 7 cerraduras diferentes, cada una más elaborada que la anterior. Isabel se aproximó, atraída por una fuerza que no podía explicar. En el centro de la puerta había una inscripción en inglés, la única en toda la cámara. Aquí yace sellado el conocimiento final, que ningún hombre debe poseer. Yo, Edmund Blackwood, habiendo vislumbrado lo que existe más allá, elijo sellar esta puerta con 7 llaves, cada una escondida donde solo los dignos puedan encontrarlas. Que Dios tenga piedad de quien rompa este sello. Debajo de la inscripción había 7 pequeños huecos, evidentemente destinados a las llaves mencionadas. Isabel pasó sus dedos por la superficie fría del metal, sintiendo una vibración casi imperceptible emanando de la puerta, como si algo al otro lado pulsara con vida propia.
Un repentino ruido a sus espaldas la sobresaltó. Al girarse, vio a sus dos hijos de pie en la entrada de la cámara, con expresiones de asombro y miedo en sus rostros. «Mamá, te seguimos», explicó Elena, aferrándose a su hermano menor. Vimos la luz y estábamos preocupados. Isabel corrió hacia ellos, súbitamente consciente del peligro potencial en el que los había puesto su curiosidad. «No debieron bajar aquí. Vamos, regresemos a la casa ahora mismo». Mientras guiaba a sus hijos de vuelta por el túnel, Isabel no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. La cámara circular, iluminada ahora solo por la luz distante de su lámpara, parecía pulsar con una energía antigua, como si hubiera despertado tras un siglo de sueño. En los días siguientes, Isabel se debatió sobre qué hacer con su descubrimiento. La inscripción en la puerta sellada sugería que Edmund Blackwood había encontrado algo tan perturbador que había decidido ocultarlo del mundo, posiblemente a costa de su propia vida y la de su familia. Sería prudente continuar investigando. Por otro lado, la mención de las 7 llaves sugería que Blackwood había dejado un camino para aquellos que considerara dignos. ¿Sería ella una de esas personas? ¿Y qué significaba exactamente el conocimiento final que había mencionado? Decidida a encontrar respuestas, Isabel regresó al pueblo. Esta vez se dirigió directamente a la casa del pastor local, el reverendo James Anderson, un hombre culto que llevaba 40 años sirviendo a la comunidad de Willow Creek. «He estado esperando su visita, señora Madrigal», dijo el anciano cuando Isabel llamó a su puerta. Las noticias vuelan en un pueblo pequeño y su interés por la historia de los Blackwood no ha pasado desapercibido. Isabel fue directa. «¿Qué sabe usted sobre una puerta sellada en la mansión y sobre 7 llaves ocultas?» La expresión del reverendo se tornó grave. «Entre, por favor. Esta conversación no debe tener lugar en el umbral de mi puerta». Una vez dentro, el pastor extrajo de su biblioteca personal un pequeño libro de tapas rojas, visiblemente antiguo. «Este es el diario del reverendo Samuel Harrison, mi predecesor. Era el pastor de Willow Creek en la época de los Blackwood y, según sus escritos, el único confidente de Edmund». Isabel tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas amarillentas relataban la transformación de Edmund Blackwood tras su expedición a las montañas, cómo el próspero comerciante había regresado cambiado, obsesionado con textos antiguos y leyendas nativas sobre puertas entre mundos. Harrison describía largas conversaciones con Blackwood sobre teología, metafísica y los límites del conocimiento humano. Las entradas finales del diario, escritas días antes de la desaparición de la familia, eran particularmente inquietantes. «Edmund me ha confiado hoy que ha encontrado lo que buscaba. Una puerta hacia el conocimiento absoluto, hacia verdades que, en sus palabras, ninguna mente mortal debería contemplar. Me mostró páginas de un libro escrito en lenguas anteriores a Babel, con diagramas que desafían las leyes naturales conocidas. Me ha pedido consejos sobre qué hacer con tal conocimiento. Le he dicho lo único que un siervo de Dios puede decir, que hay saberes reservados solo al Creador y que la soberbia de pretender igualarle fue el primer pecado. Edmund ha decidido sellar la puerta que encontró, ocultándola tras una pared en el sótano de su mansión. Ha creado 7 llaves, cada una escondida en un lugar significativo de su vida, protegidas por acertijos que solo alguien con corazón puro y mente clara podría resolver. Me ha entregado un sobre sellado, que debo abrir solo si la mansión Blackwood alguna vez vuelve a ser habitada. Dios me perdone, pero temo por el alma de mi amigo. Hay un brillo en sus ojos que no es de este mundo». El reverendo Anderson extrajo de un cajón un sobre amarillento sellado con cera roja que mostraba el escudo de armas de los Blackwood. «Este es el sobre mencionado en el diario.
Ha pasado de pastor a pastor durante generaciones, esperando el momento profetizado por Harrison. Isabel observó el sobre con una mezcla de temor y fascinación. ¿Y cree que ese momento ha llegado ahora? ¿Conmigo? Usted es la primera persona que ha habitado realmente la mansión en más de un siglo, respondió el reverendo. Y la primera que ha encontrado la puerta sellada sin desaparecer en el intento. Si eso no es un signo, no sé qué podría serlo. Con dedos temblorosos, Isabel rompió el sello de cera. Dentro del sobre había un único papel doblado, con una elegante caligrafía que reconoció como la misma del relicario. A quien encuentre este mensaje, si estás leyendo estas palabras, has encontrado la puerta sellada y buscas respuestas. No puedo explicar completamente lo que yace más allá, pues las palabras humanas son insuficientes para describir lo que he vislumbrado. Lo que puedo decir es que hace eones, antes de que el hombre caminara sobre la tierra, existían seres de puro conocimiento que no pertenecían a nuestro plano de existencia. Estos seres dejaron tras de sí artefactos y textos conteniendo sabiduría infinita. El origen del universo, el destino final de toda vida, los secretos para trascender la materia y el tiempo. Encontré uno de estos repositorios en las cuevas que se extienden bajo las montañas occidentales. En mi arrogancia, creé un pasaje desde mi hogar hasta ese lugar sagrado, violando límites que nunca debieron ser cruzados. Lo que aprendí allí me mostró visiones de futuro tan terribles como maravillosas. Vi cómo el conocimiento sin restricciones podía transformar a la humanidad, pero también destruirla completamente. Por ello, selló la puerta con 7 llaves, cada una escondida donde las 7 virtudes se manifiestan en mi vida. La llave de la prudencia, oculta donde contemplo las estrellas. La llave de la justicia, guardada donde la balanza nunca se inclina. La llave de la templanza, colocada donde el agua y el fuego coexisten. La llave de la fortaleza, protegida por quien vigiló sin descanso. La llave de la fe, confiada a quien habla con Dios. La llave de la esperanza, donde la luz siempre renace. La llave de la caridad, en el corazón de quien todo lo dio. Solo quien encuentre estas 7 llaves podrá decidir si el conocimiento más allá de la puerta debe permanecer sellado para siempre o ser revelado al mundo. Pero te advierto, lo que verás cambiará irrevocablemente tu comprensión de la realidad. Ningún ser humano puede contemplar tales verdades y seguir siendo el mismo. Edmund Blackwood. Isabel leyó la carta 3 veces, intentando comprender las implicaciones de lo que había descubierto. No se trataba simplemente de un tesoro oculto o de un secreto familiar. Según Blackwood, había encontrado conocimiento de seres no humanos, sabiduría que podía transformar o destruir la humanidad. ¿Cree que esto es real?, preguntó finalmente al reverendo. ¿O acaso Blackwood había perdido la razón? El anciano suspiró profundamente. El reverendo Harrison era un hombre sensato, no dado a fantasías. Si él creyó en el testimonio de Edmund, debemos al menos considerarlo. Además, hay algo que no le he mostrado aún. Anderson se levantó con dificultad y extrajo de un armario cerrado un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, Isabel vio una pequeña figura de piedra, tallada en un material negro y brillante que no reconoció. La estatuilla, de unos 15 centímetros de altura, representaba a un ser vagamente humanoide, pero con proporciones imposibles y apéndices que no correspondían a ninguna anatomía conocida. Edmund le dio esto a Harrison como prueba de sus afirmaciones, explicó el pastor. Dijo que era solo una pálida imitación de las entidades que había vislumbrado más allá de la puerta. Los geólogos que la han examinado no han podido identificar el material y afirman que la técnica de tallado no corresponde a ninguna cultura humana conocida. Isabel extendió la mano para tocar la figura, pero se detuvo a centímetros de su superficie.
sintiendo una extraña resistencia, como si el aire alrededor del objeto fuera más denso. «¿Qué debo hacer?», preguntó, más para sí misma que para el reverendo. «Eso solo usted puede decidirlo», respondió él con gravedad. «Pero considere esto. Si Blackwood tenía razón, y lo que encontró es tan transformador como afirmaba, ¿está la humanidad preparada para tal conocimiento? ¿O hay sabiduría que, como el fruto prohibido del Edén, nos condenaría en lugar de elevarnos?» Isabel regresó a la mansión con la mente turbada y el corazón dividido. Por un lado, la posibilidad de descubrir conocimiento trascendental resultaba irresistiblemente tentadora. Por otro, las advertencias de Blackwood y la desaparición de todos los que habían investigado demasiado profundamente le provocaban un temor visceral. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Isabel tomó una decisión. Buscaría las 7 llaves mencionadas por Blackwood. No para abrir la puerta necesariamente, sino para entender completamente el misterio que había definido la historia de la mansión, y por extensión, de todo Willow Creek. La búsqueda de las llaves se convirtió en una obsesión metódica. Isabel dedicaba cada momento libre a explorar la mansión, interpretando los acertijos de Blackwood y buscando conexiones con las 7 virtudes mencionadas. La primera llave, la de la prudencia, la encontró en el observatorio que Blackwood había construido en la torre más alta de la mansión. Bajo el telescopio de latón, perfectamente conservado pero cubierto de polvo, había una pequeña caja con incrustaciones de estrellas. En su interior, una llave de plata con el símbolo de un ojo grabado en su empuñadura. La segunda llave, la de la justicia, estaba oculta en la biblioteca tras un falso libro titulado Principios de Equidad. En un compartimiento secreto en la pared, Isabel encontró una balanza en miniatura, y bajo uno de sus platillos, una llave de bronce decorada con el símbolo de una balanza. La tercera llave resultó más difícil. Donde el agua y el fuego coexisten. Podía referirse a muchos lugares. Finalmente, Isabel la descubrió en la cocina, dentro de una antigua caldera de cobre que se utilizaba para calentar agua sobre el fuego. La llave de hierro mostraba un diseño de llamas y olas entrelazadas. La cuarta llave, la de la fortaleza, la encontró en el collar del perro de piedra que flanqueaba la entrada principal de la mansión. La estatua, tallada en granito resistente a la intemperie, representaba a un mastín vigilante. En una pequeña cavidad bajo su garganta, Isabel encontró una llave maciza decorada con un león. La búsqueda de la quinta llave la llevó de vuelta al reverendo Anderson. La llave de la fe, confiada a quien habla con Dios, debía referirse al pastor. Efectivamente, entre los objetos heredados de sus predecesores, el reverendo encontró una pequeña cruz que al examinarla cuidadosamente contenía una llave oculta en su base. Esta llevaba el símbolo de una mano extendida hacia el cielo. La sexta llave, la de la esperanza, fue quizás la más poética. Donde la luz siempre renace, resultó ser el jardín oriental de la mansión, donde Blackwood había plantado narcisos que, según el jardinero de la época, florecían incluso en los inviernos más crudos. Bajo una losa de piedra marcada con el símbolo del sol naciente, Isabel encontró una llave dorada con un ancla grabada. La última llave, la de la caridad, supuso el mayor desafío. En el corazón de quien todo lo dio, era una referencia críptica que podía interpretarse de múltiples maneras. Tras semanas de búsqueda infructuosa, la inspiración llegó mientras Isabel observaba el retrato de Elizabeth Blackwood en el salón principal. La mirada compasiva de la mujer, captada perfectamente por el artista, le hizo recordar las historias sobre su generosidad con los necesitados. Examinando el marco del retrato, Isabel descubrió un pequeño compartimiento secreto. Dentro había un guardapelo y, en su interior, la séptima llave, decorada con un corazón en llamas.
Con las 7 llaves en su poder, Isabel se enfrentó a la decisión más importante de su vida. Debería abrir la puerta sellada y enfrentarse a lo que había al otro lado, o respetar la advertencia de Blackwood y dejar que algunos secretos permanecieran ocultos. Tras noches de insomnio y reflexión, Isabel tomó una decisión intermedia. No abriría completamente la puerta, pero intentaría comprender mejor qué había encontrado Blackwood, utilizando el conocimiento científico y la perspectiva que un siglo de progreso podía aportar. El 17 de diciembre de 1863, exactamente 100 años después de la desaparición de los Blackwood, Isabel descendió nuevamente al túnel bajo la mansión, esta vez acompañada por un pequeño grupo. El reverendo Anderson, el editor Frederick Mills, que había documentado meticulosamente toda la investigación, y un profesor de geología de la Universidad Estatal que había accedido a estudiar el lugar. En la cámara circular, Isabel insertó las 7 llaves en los orificios correspondientes de la puerta metálica. Con cada llave se escuchaba un mecanismo antiguo activándose en el interior de la estructura. Cuando la 7ª llave estuvo en su lugar, un profundo retumbar sacudió la cámara y la puerta se deslizó lateralmente unos centímetros, revelando un estrecho espacio por el que apenas podía pasar una mano. A través de la abertura, Isabel percibió un resplandor azulado y sintió una corriente de aire fresco, sorprendentemente puro comparado con el ambiente viciado del túnel. El profesor de geología introdujo cuidadosamente instrumentos de medición por la abertura, mientras el resto observaba con una mezcla de temor y fascinación. «Es extraordinario», murmuró el académico después de varios minutos de observación. La cámara más allá parece estar iluminada por un tipo de fosforescencia natural que no corresponde a ningún fenómeno conocido. Y los instrumentos indican: esto no puede ser correcto, pero indican que el espacio al otro lado es considerablemente mayor de lo que permitiría la geografía de la colina. «¿Qué sugiere eso?», preguntó Isabel, aunque ya intuía la respuesta. «Sugiere», respondió el profesor con voz temblorosa, «que el señor Blackwood encontró algo que desafía nuestras leyes físicas actuales, un espacio que existe simultáneamente aquí y en algún otro lugar». Un súbito viento surgió de la abertura, trayendo consigo fragmentos de un sonido que ninguno de los presentes logró identificar completamente. Algo a medio camino entre una música cristalina y voces entrelazadas en un idioma desconocido. El reverendo Anderson dio un paso atrás, haciendo la señal de la cruz. «Deberíamos sellar esto nuevamente. Hay conocimiento que no estamos destinados a poseer». Isabel permaneció inmóvil, cautivada por el resplandor y los sonidos casi hipnóticos que emanaban de la abertura. Durante un breve instante creyó vislumbrar formas moviéndose en la luz, entidades de geometría imposible que parecían percibir su presencia y responder a ella. Fue el pensamiento de sus hijos lo que finalmente la hizo retroceder. «Tienen razón», dijo al fin. «Cerraremos la puerta, pero no la sellaremos como antes». En los meses siguientes, Isabel trabajó con el profesor y otros académicos para estudiar la puerta y su contenido sin abrirla completamente. Diseñaron instrumentos especiales para tomar muestras y mediciones a través de la pequeña abertura, documentando meticulosamente cada descubrimiento. Lo que encontraron revolucionó silenciosamente campos, desde la física hasta la filosofía. El conocimiento prohibido de Blackwood resultó incluir principios que anticipaban teorías científicas que no serían formuladas hasta décadas más tarde. Conceptos sobre la naturaleza cuántica de la realidad, la interconexión entre dimensiones y posibilidades tecnológicas que la humanidad apenas comenzaba a imaginar. Isabel estableció la Fundación Blackwood para el avance del conocimiento, una institución dedicada al estudio controlado y ético de los descubrimientos.
Con el tiempo, esta fundación se convertiría en un centro de investigación de renombre mundial, atrayendo a científicos y filósofos que buscaban respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. La mansión Blackwood, una vez temida y evitada, se transformó en el corazón intelectual de Willow Creek. Los jardines abandonados florecieron nuevamente, y las habitaciones antes silenciosas se llenaron de vida y conversación. Isabel y sus hijos encontraron no solo un hogar, sino un propósito que trascendía sus circunstancias iniciales. La puerta bajo la mansión permaneció parcialmente abierta, un recordatorio constante de que el universo contiene maravillas y misterios más allá de nuestra comprensión inmediata. Pero a diferencia de Edmund Blackwood, Isabel comprendió que el verdadero valor del conocimiento no está en poseerlo por completo, sino en la búsqueda gradual y compartida de la verdad. La historia de la viuda, que abrió una puerta sellada durante un siglo, se convirtió en leyenda, no como un relato de terror, sino como un testimonio del poder transformador de la curiosidad humana guiada por la sabiduría y la compasión. Y aunque muchos han especulado sobre qué habría sucedido si Isabel hubiera abierto completamente la puerta, ella nunca lamentó su decisión. Como escribió en su diario años más tarde, algunos umbrales no deben cruzarse completamente, sino contemplarse desde la seguridad de lo conocido. El verdadero conocimiento no consiste en poseer todas las respuestas de golpe, sino en hacer las preguntas correctas, una tras otra, en el largo camino hacia la comprensión. Hoy, más de un siglo después, la Fundación Blackwood continúa su trabajo, desvelando gradualmente los secretos del universo mientras mantiene viva la memoria de una viuda valiente que encontró luz donde otros solo habían visto oscuridad y que transformó un lugar de miedo en un faro de esperanza y descubrimiento. Pero ¿qué otras puertas aguardan ser descubiertas en los rincones olvidados de nuestro mundo? ¿Qué otros conocimientos antiguos permanecen sellados, esperando a quien tenga el coraje de buscar no solo poder, sino sabiduría? Quizás la siguiente gran revelación nos espera, oculta a plena vista, en lugares que hemos aprendido a ignorar o temer. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para más relatos sobre descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. Y quién sabe, tal vez la próxima puerta sellada esté más cerca de lo que imaginas. Contenido generado por inteligencia artificial.